Muy buenas tardes a todas y todos. Sean bienvenidos a esta primera sesión en línea que estamos realizando en marco del curso virtual de Derechos Humanos y Función Penitenciaria. Permítame presentarme. Mi nombre es Renzo Vargas. Soy el responsable de la Unidad de Promoción y Educación de la Defensoría del Pueblo. Y a nombre también del Defensor del Pueblo quiero dar la bienvenida a todas estas personas que están en sala y que son puntuales para el ingreso. Estamos seguros que más adelante seguramente van a ir llegando personas y se van a ir sumando a esta sesión en línea, pero de todas maneras hacerles conocer que esta sesión en línea va a ser grabada y que va a estar también como parte de los insumos y de los recursos didácticos del aula para todas aquellas personas que entendemos este es un horario de trabajo, estamos haciendo un horario donde muchas personas aún están trabajando, entonces estas personas van a poder ver este video para poder interiorizarse en el trabajo que realizaremos el día de hoy. En este sentido, permítanme darles una pequeña referencia de qué trabajo vamos a hacer, en qué consiste esta sesión. No, por eso se llama sesión en línea, no es una clase magistral la que ustedes van a recibir o van a poder ver hoy, sino más bien es una sesión en la cual van a poderse encontrar con personas, en este caso con un técnico del Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura, ya lo voy a presentar en un momento, que es una persona que tiene mucha experiencia y conocimiento en relación a este tema. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es conversar con él, es un espacio para poder aclarar dudas, para poder comentar los contenidos que ya se han venido trabajando en el curso. Por supuesto, él también va a poder comentar con ustedes y les va a exponer un poco de algunas de las ideas más importantes en relación a los contenidos que se han venido trabajando. Entonces, esperamos que ustedes puedan darse el chance también de poder participar en este espacio y de este modo poder complementar, como les decía, la información, tal vez compartir esa experiencia que ustedes tienen en relación al trabajo que realizan en el régimen penitenciario y al mismo tiempo poder plantear alguna situación. Bueno, es un espacio en realidad de diálogo en el cual nos encontramos entre personas que trabajan en el tema. En este caso vamos a tener una persona que conoce mucho, es experta en el tema y poder confirmar y ir construyendo el conocimiento de forma conjunta. Bueno, en este sentido, ahora permítanme entonces quiero presentarles a Edgar Quiroz Sánchez, como les decía, él es parte del equipo del Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura de la Defensoría del Pueblo. Él tiene como profesión psicólogo y su especialidad de forense, ¿no? Entonces es un psicólogo forense que es muy interesante poder también escuchar esta perspectiva, este trabajo profesional que se realiza en este ámbito, ¿no? Entonces, ante esta situación, no se olviden, aprovechen para hacer las preguntas que ustedes consideren importantes, que sean tal vez urgentes conocer, trabajarlas y de este modo poder ir avanzando en el contenido y desarrollo de nuestro curso. Bueno, entonces Edgar, muchas gracias por estar con nosotros, por darte el tiempo. La sala es totalmente tuya. Muchas gracias por la presentación, Renzo. Como tú has dicho, soy psicólogo forense del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que es una entidad que no la conocen mucho. Es por eso que este taller, esta capacitación, va a tener dos momentos. Uno va a ser explicarles cómo nace el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, y la siguiente fase va a ser explicarles qué es la tortura, qué tipos de tortura existen y si realmente funciona o no funciona la prevención de la tortura. Entonces, para que no dilatemos más esto, vamos a ingresar a las diapositivas para que vaya explicando lo que ya les había comentado. No sé si me pueden confirmar si están viendo ahora. Sí, ahora vemos bien, todo perfecto. Entonces, como les decía, tanto la convención como el protocolo facultativo son tratados internacionales. Y lo que vamos a hacer ahora es desmenuzar lo que dice el protocolo facultativo. En su artículo 2, el protocolo indica: se establecerá un subcomité para la prevención de la tortura y otros tratos, penas crueles, inhumanos o degradantes contra la tortura. Es decir, el artículo 1 crea el subcomité, que es una entidad a nivel internacional. Perdón, el artículo 1 es: el objeto del presente protocolo es establecer un sistema de visitas periódicas a cargo de organismos internacionales y nacionales de manera independiente. Es decir, el artículo 1 dice que se pueda crear un sistema de visitas periódicas a lugares de prevención de libertad. El artículo 2, como les dice,
Para que se puedan establecer este sistema de visitas, se crea el Subcomité de Prevención de la Tortura, que es a nivel internacional. Aquí está el artículo 3. Cada Estado parte, del cual Bolivia es miembro, establecerá, designará o mantendrá a nivel nacional uno o varios organismos de visitas de prevención de la tortura. Estos organismos serán llamados los mecanismos nacionales de prevención. O sea, a nivel internacional existe el subcomité y a nivel nacional los mecanismos nacionales de prevención de la tortura. El artículo 5 menciona, a los efectos del presente protocolo, por privación de libertad se entiende cualquier forma de detención o encarcelamiento o de custodia de una persona. Es decir, no solamente son los privados de libertad los que están en centros penitenciarios, también se realizan visitas a centros de acogida, a centros de reintegración, a asilos, a centros donde están personas de la tercera edad, a cuarteles, a centros de formación policial y militar, es decir, donde se encuentren en custodia las personas, ya sea por una autoridad pública o una institución pública. El artículo 19, ¿qué nos dice? Examinar periódicamente el trato de las personas privadas de libertad en lugares de detención, según la definición del artículo 4, con miras a fortalecer, si fuese necesario, su protección. O sea, se realizan las visitas para proteger a las personas privadas de libertad. También otra función que se realiza es hacer recomendaciones a las autoridades con el objeto de mejorar el trato y las condiciones a las personas privadas de libertad. Cuando realizamos visitas a estos centros de detención, se realizan actas donde se establecen las recomendaciones. Y se dice hacer propuestas y observaciones acerca de la legislación existente. Más adelante vamos a ver qué es lo que dice nuestra ley sobre la tortura, cuánto es la sanción o la penalización por hacer tortura, y el mecanismo puede hacer recomendaciones para que se cambien. Es más, el mecanismo desde el año pasado ha hecho las recomendaciones correspondientes para cambiar la tipificación del delito de tortura. El artículo 20 del protocolo facultativo dice, a fin de que los mecanismos nacionales de prevención puedan desarrollar su mandato, o sea, puedan realizar sus acciones, los estados partes en el presente protocolo se comprometen acceso a toda la información relativa al trato de estas personas y las condiciones de su detención. O sea, los mecanismos cuando van a visitar estos centros de privación de libertad tienen que tener absoluto acceso a toda la información de los PPLs, acceso acerca del número de personas privadas de libertad en lugares de detención y el número de lugares y su desplazamiento, acceso a todos los lugares de detención y sus instalaciones y servicios. Como les decía, se va a cuarteles, se va a centros de formación policial, militar, etcétera. La posibilidad de entrevistarse con las personas privadas de libertad sin testigos, personalmente o con la asistencia de un intérprete en que sea necesario. Esta facultad que nos da es bien importante en el sentido que es el privado de libertad, el quien vive en esas instalaciones y el que nos va a dar de manera cierta la situación en la cual se encuentra en este centro reclusorio. Y finalmente la libertad para seleccionar los lugares que deseen visitar y las personas a las que deseen entrevistar, ¿no? Similar a lo que se está mencionando. Entonces, ¿qué es el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura? El mecanismo es un órgano independiente conforme al protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura, que lleva a cabo visitas periódicas a lugares donde se encuentran personas privadas de libertad. ¿Con qué fin? ¿Con qué objetivo? De prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes. El mecanismo, como se había mencionado, quiere prevenir este flagelo. ¿Por qué lo consideramos flagelo? Porque las personas privadas de libertad están en vulneración, están en indefensión casi absoluta. Y este tipo de actividades, al ser en centros de privación de libertad, prácticamente no es visto por el público, y es por eso que se lo denomina como un flagelo. A través de visitas periódicas a lugares de detención para examinar el trato a las personas privadas de libertad y evaluar las condiciones de detención.
el mandato del MNP difiere de otros organismos que trabajan contra la tortura en su enfoque preventivo. Busca identificar patrones y detectar riesgos sistémicos de tortura en vez de investigar y resolver denuncias sobre la tortura y malos tratos. En esto hay que hacer una aclaración bien importante en el sentido que todos los mecanismos a nivel internacional lo que hacen solamente es realizar prevención a partir de sus funciones, que más adelante las vamos a mencionar. Una de las funciones, como les he dicho, es la función de visita y una de las otras funciones es la función de educación, el taller que estamos realizando ahora. Es por eso que la principal función, como les digo, es de la prevención. Sin embargo, más adelante les voy a mostrar que el reglamento para el funcionamiento del Mecanismo Nacional de Prevención del Estado Plurinacional de Bolivia establece ya que nosotros podamos intervenir en casos concretos de tortura. Eso, pero les voy a informar más adelante. La APT, que es una ONG internacional que tiene más de 30 años de vigencia, que es una de las más importantes con relación a la prevención de la tortura, indica: cuando un Estado parte decide contar con varios mecanismos nacionales de prevención, ya sean regionales o temáticos, es esencial lograr la cooperación efectiva entre los diversos organismos. Por ejemplo, en Argentina y en Brasil, como son estados federativos, cada provincia en la Argentina tiene su mecanismo y solamente existe un ente rector, una coordinación nacional, como en este caso, como en Bolivia, que se les remite las informaciones correspondientes. Pero a nivel individual, cada provincia tiene su ley que establece su mecanismo provincial. Casi similar sucede a lo que es Bolivia. Las delegaciones departamentales y regionales cumplen esa función de prevención de la tortura, es decir, ellos son nuestros brazos operativos de prevención de la tortura. Es similar, como les digo, a lo que es Argentina y Brasil. Volviendo a mencionar, ¿qué es el mecanismo? Es un órgano independiente de visitas a personas privadas de libertad para la prevención de la tortura. ¿Cuáles son sus funciones? La función de visitas, que es la más importante, la función de asesoramiento, la función de educación, que es la que estamos haciendo ahora, y la función de recomendaciones. Como les había mencionado, después de las visitas hacemos las correspondientes recomendaciones. ¿Qué lugares visita? También ya les había indicado: centros, celdas policiales, centros de detención preventiva, prisiones, centros de detención juvenil, reinserción social, instituciones psiquiátricas, centros de acogida, esa gran cantidad de centros donde se encuentran personas privadas de libertad. ¿Qué facultades tiene? Como también ya se había mencionado, la de seleccionar libremente a qué personas, a qué lugares puede visitar el mecanismo. La Defensoría del Pueblo como mecanismo nacional de prevención de la tortura. El Instituto Nacional de Derechos Humanos tiene su función de promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos individuales y colectivos. Es decir, la función del defensor del pueblo es esta: la promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos. Entonces, el MNP, el mecanismo, es una modalidad más de actuación de la Defensoría del Pueblo. La ley, como les había mencionado, la ley 1393 del 2021 establece establece el funcionamiento del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura en el Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Cuál va a ser su función? Remitir informes y documentos necesarios a la autoridad competente para que proceda a la investigación y sanción de hechos relativos a la tortura. De igual manera, en la ley establece acceder libremente a centros de detención, custodia policial militar, penitenciarías, institutos de formación policial, etcétera. También dice que una de las funciones es implementar y programar la promoción y difusión y capacitación de violaciones a los derechos humanos en centros y establecimientos. Es decir, esto es lo que dice nuestra ley con relación a los mecanismos nacionales de prevención de la tortura. Aquí tenemos fotografías donde ya hemos realizado visitas como Defensoría del Pueblo en su calidad de mecanismos nacionales de prevención, tanto al centro de Obrajes, a un centro militar, a un cuartel y al
Centro de Rehabilitación de Palmasola en Santa Cruz. En su reglamento, en el artículo 3, menciona la Defensoría del Pueblo para el cumplimiento de su mandato como mecanismo cuenta con una coordinación, la cual se articula con las delegaciones departamentales y las coordinaciones regionales de la Defensoría del Pueblo a nivel nacional y mantiene un relacionamiento técnico en entidades nacionales, internacionales y de sociedad civil. Como les he dicho, las regionales y las departamentales de la Defensoría del Pueblo son el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura también. El artículo 3 continúa. La coordinación del Mecanismo Nacional de Prevención es una instancia técnica y especializada encargada de planificar, organizar, ejecutar, evaluación de las acciones de prevención de la tortura y otros tratos inhumanos y degradantes, y la atención de casos por hechos, considerando la normativa nacional e internacional sobre la materia. Como les había dicho, nosotros, por ejemplo, para ingresar a centros penitenciarios, hemos planificado y realizado formularios, tanto para la entrevista al director del centro penitenciario, tanto otro formulario de verificación en el lugar y varios formularios para las entrevistas con privados de libertad, ¿no? Y aquí también el artículo 3 ya dice que la atención de casos por hechos considerados como tortura, o sea, aquí ya nos da cierta facultad de poder intervenir en hechos de tortura. Autonomía funcional respecto a las demás funciones de la Defensoría del Pueblo. Dice, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura cuenta con una autonomía funcional dentro de la Defensoría del Pueblo, realiza su planificación de manera independiente y está facultado para realizar acciones inmediatas sin necesidad de que éstas sean sometidas a un procedimiento previo de aprobación de ninguna instancia. Es decir, la Defensoría del Pueblo en sí es independiente y dentro de esta independencia el mecanismo es más independiente, si valga la analogía. El personal de la Defensoría del Pueblo desplegado a nivel nacional realiza tareas específicas para el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura con una clara diferenciación respecto a otras funciones que desempeña la Defensoría del Pueblo como Instituto Nacional de Derechos Humanos. Es importante aclarar que la Defensoría del Pueblo, en su calidad de Instituto Nacional de Derechos Humanos, tiene una función reactiva, es decir, interviene en los casos. Cuando se vulneran derechos humanos, nuestros operadores realizan un seguimiento permanente en fiscalía, con la víctima y demás cuestiones. Sin embargo, la función principal, como les había mencionado, del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura es precisamente la de prevención. O sea, no es tanto reactiva, sino es preventiva. Igual acá se observan centros de acogida y está centros de reintegración social y abajo está un asilo, donde también nosotros ingresamos como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. La coordinación del Mecanismo Nacional, que forma parte de mi persona, cuenta con personal especializado en derechos humanos, derecho penal, medicina legal y psicología forense. Abogados, médicos y psicólogos y trabajadoras sociales de las departamentales y regionales de la Defensoría del Pueblo también realizan tareas específicas de prevención de la tortura. Esta es una foto de la celda de la carceleta de Guayaramerín, donde ustedes pueden evidenciar, ustedes también deben conocer de manera personal la cantidad de privados de libertad que están en una celda. Vemos más de 8 personas, porque al fondo se ve algunas hamacas y todo eso. Es la situación en la que están algunos centros carcelarios. Esta es una foto que ha tomado nuestro médico al realizar una verificación en un centro penitenciario, donde se ve claramente los glúteos con hematomas, ¿no? Y ahí al lado está el palo con el cual lo han golpeado. Ponemos este tipo de fotografías con el sentido de poder ejemplificar lo que a veces encontramos en las visitas que nosotros realizamos. La ley 1397 en su artículo 2 dice: remitir informes y documentos necesarios a la autoridad competente para que proceda a la investigación, sanción y hechos relativos a tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes.
Es decir, le da al mecanismo la facultad de remitir estos informes. ¿Y qué tipo de informes remite el mecanismo? Realiza valoraciones médicas y psicológicas y realiza un informe que se llama dictamen médico psicológico basado en el protocolo de Estambul para establecer y poder identificar hechos de tortura. En la parte de arriba el médico está realizando una valoración en un cuartel y en la parte de abajo está mi persona realizando una entrevista psicológica a una posible víctima de tortura. Estas dos acciones, estas dos valoraciones están guiadas por el protocolo de Estambul. ¿Qué es el protocolo de Estambul? Es una guía creada por Naciones Unidas que nos ayuda a investigar y documentar posibles hechos de tortura y otros tratos, penas crueles, inhumanos y degradantes. Es decir, esta guía, esta forma, el protocolo nos da herramientas bien importantes para saber investigar y establecer de alguna manera si hay coherencia entre las lesiones físicas y psicológicas que presenta la supuesta víctima con el relato que está diciendo. Eso es lo que busca este protocolo y nos da aquí una guía muy importante para que nosotros podamos saber investigar y documentar este tipo de hechos. Esa es la primera parte de lo que corresponde al mecanismo. Para hacer una breve pausa, no sé si hay algunas consultas para luego ingresar a lo que es la tortura, no sé si hay... Ya caímos. No sé. Muchas gracias, Edgar, agradecemos tu pausada y bien planteada explicación. Ahora podemos abrir entonces a las personas que estén interesadas, tal vez de poder hacer una consulta, tal vez también algún comentario en relación a lo que se está presentando, en relación a estas funciones y atribuciones que tiene el Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura. Ahora pues es el momento, por favor, siéntase la libertad de poder habilitar su micrófono y poder hacer la pregunta. O en su caso, también pueden utilizar el chat de esta sala, ¿no? Tienen la posibilidad de mandar por mensaje alguna pregunta que tengan o comentario. Bueno, o se han dormido o la explicación está muy bien hecha porque creo que no hay consultas. Bueno, yo creo que podemos suponer que está todo yendo muy bien, estimado Edgar. Estoy seguro que sí. Entonces, como no hay consultas, vamos a continuar. Bueno, ¿qué es la tortura? Ahí tenemos una persona que está amarrada en una silla y obviamente vemos lesiones en la espalda. La tortura es una de las más graves violaciones a los derechos humanos que puede cometer un servidor público o agente del Estado sobre un ciudadano. Desde un punto de vista humano, se conforma como uno de los actos de violencia y perversión de un ser humano contra el otro. ¿Por qué mencionamos que es un acto perverso? Lo mencionamos en el sentido de que esta persona, como ya les había mencionado, está en total indefensión, está agachada, está amarrada, y pese a eso, el funcionario público, la gente haciendo sus funciones públicas, se aprovecha de esta situación y es un acto perverso de seguirlo golpeando, de seguirlo insultando, de seguirlo amenazando. Por eso es que se establece como un acto de perversión, un acto de maldad, por así decirlo. Es un punto de vista generalizado que la tortura es una experiencia vital y extraordinaria, capaz de causar una amplia variedad de sufrimientos físicos y psicológicos. La mayoría de los clínicos e investigadores están de acuerdo que la naturaleza extrema del evento de tortura tiene un suficiente poder en sí misma para producir consecuencias mentales y emocionales, independientemente de la situación psicológica del individuo previo a la tortura. Esto está en el párrafo 233 del protocolo de Estambul. Es decir, es un acto cruel, como les decía, y los daños físicos y psicológicos en algunos casos son irreversibles. Nosotros hemos evaluado, hemos hecho varios protocolos a varias víctimas de tortura y realmente el daño que presentan estas víctimas
por más que hayan pasado años de años, sigue latente. Hay una investigación interesante en Chile de la dictadura de 1971 de Pinochet, donde estas víctimas han sido evaluadas recién hace varios años atrás y siguen presentando secuelas psicológicas, y esa es la magnitud tan grande que presenta este tipo de hechos de tortura. ¿Cuál es la finalidad de la tortura? Y no sé si es bien importante lo que se está viendo en la imagen. Una de las finalidades de la tortura es la de conducir al individuo hacia una posición de indefensión extrema y de desorden que pueda conducir al deterioro de las funciones cognitivas, emocionales y conductuales. Bajo estas circunstancias, el torturador aspira no solamente a incapacitar psicológicamente a la víctima, sino también a desintegrar la personalidad del individuo. Es decir, le quita la categoría de ser humano. Deja de ser ser humano para el torturador. Como ven, ahí está una correa en el cuello. Esta foto es de Guantánamo, en Estados Unidos, en Cuba. Y ese es el objetivo del torturador, quitarle esa categoría. Ya no es un ser humano, es un animal, es un perro al que estás golpeando, al que estás insultando, al que estás denigrando. Entonces, esa es la finalidad de la tortura desde un punto de vista psicológico. ¿Qué es la tortura? Nuevamente es todo acto que provoque de manera intencional dolores y sufrimientos graves. El artículo 1 de la Convención establece esto bien importante, que tiene que ser dolores o sufrimientos graves hacia una persona. ¿Para qué? ¿Para qué vas a humillar, maltratar a una persona de esa manera? ¿Para lograr información o una confesión o como método de castigo? Esas son las finalidades que tiene la tortura. Y otro requisito indispensable para que cataloguemos como tortura es realizado por un servidor público u otra persona con su consentimiento. Nosotros atendemos varios casos acá en el penal de San Pedro y en varios penales, donde nos hacen denuncias donde, por ejemplo, un privado de libertad ha golpeado a otro privado de libertad, se han agarrado entre ellos por, no sé, rendición de cuentas, qué sé yo. Entonces nos llaman familiares para denunciar estos hechos como tortura. Entonces, cuando realizamos la investigación, si la persona está totalmente golpeada, si ha sido amenazada, si ha sido con la intención, por ejemplo, de que confiese que él ha cometido un delito y demás cuestiones. Pero lo que no llega a considerarse es que no ha sido por un funcionario público, no ha sido por un policía, no ha sido por un fiscal o por otro personal en función pública. Ese es el requisito que no cumple, digamos, para que nosotros podamos intervenir de manera directa. Sin embargo, como se supondría que el cuidado de los privados de libertad cuando están en centros penitenciarios está a cargo de la policía, puede haber omisión de sus funciones o aquiescencia de esas funciones para que se permita realizar este tipo de tortura. Es decir, si un policía está viendo ese tipo de golpes de un PPL a otro PPL y no hace nada, sí se puede considerar hechos de tortura. En eso tenemos que tener bien en cuenta las situaciones por las que se considera tortura o no. ¿Qué es la tortura? Todo acto por el cual se inflinja intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos y mentales. ¿Cuál es la finalidad? Información o una confesión, castigo o sospecha por un acto que haya cometido, intimidación o coacción, cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación. Esas son las finalidades. ¿Quién lo comete? Todo funcionario público o por aquiescencia de este, pudiendo ser esta tortura física, psicológica y sexual. Más adelante vamos a ver el último cuadro, cuál es la diferencia entre tortura, trato degradante, trato cruel inhumano y demás cuestiones. En el siguiente diapositiva lo vamos a ver. Otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, o llamados malos tratos. La Convención contra la Tortura utiliza el criterio de gravedad, por eso hemos puesto en rojito lo que es grave,
para definir la tortura, en el artículo 1, y con relación a los otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el numeral 1 del artículo 16 señala otros tratos que no lleguen a ser tortura, por lo que la gravedad quedaría como un criterio delimitador principal entre ambas categorías. ¿Qué va a delimitar en que sea tortura o malos tratos? Es la gravedad. ¿Quién establece esta gravedad? Ahí está el detalle. ¿Quién dice si es grave o no es grave? Porque el término gravedad es subjetivo. Puede ser grave una cosa, pero otra cosa no puede ser grave. Quien establece esta gravedad principalmente son los peritos, tanto el médico forense como el psicólogo forense. En la observación general número 2 del Comité contra la Tortura, en el párrafo 10 dice: en comparación con la tortura, los malos tratos difieren en la gravedad del dolor y el sufrimiento y no requieren de prueba de fines inaceptables. La Corte del IDH, en el caso Bueno Alves versus Argentina, en su sentencia del 11 de mayo del 2007, indica: al apreciar la severidad del sufrimiento padecido, la Corte debe tomar en cuenta las circunstancias específicas de cada caso, teniendo en cuenta factores endógenos y exógenos. Los primeros, los endógenos, se refieren a las características del trato, tales como la duración de la tortura, el método utilizado de la tortura y el modo en que se ha torturado, así como los efectos físicos y mentales que estos tienden a causar. Los segundos, los exógenos, se remiten a la condición de la persona que padece dichos sufrimientos, entre los cuales está la edad, el sexo, el estado de salud, etc. Es decir, no es lo mismo torturar a un niño de 10 años que a una persona adulta de 25. Digamos. No es lo mismo torturar a un hombre que a una mujer. Entonces, no es lo mismo torturar a un enfermo que a uno que esté sano. Esas variaciones son las que nos va a establecer cuál es la gravedad del daño que se ha causado, tanto físicos y psicológicos, en la víctima. ¿Para qué? Para establecer si es tortura o son malos tratos. La tortura es un delito. Como les decía, eso es lo que dice nuestro Código Penal. La Constitución dice en su artículo 15, nadie será torturado ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillaciones. Nuestro Código Penal en el artículo 295 dice, privación de libertad de 6 meses a 2 años el funcionario que vejare, ordenare o permitiere vejar a un detenido. De 2 a 4 años si se infringiere cualquier especie de tormentas o torturas. Si éstas causaren lesiones, la pena será de privación de libertad de 2 a 6 años, y si causaran la muerte, se aplicaría la pena de presidio de 10 años. Como se dan cuenta, a nivel internacional, otros códigos penales de otros países sancionan la tortura de 15 a 20, 25 años, y nosotros estamos de 6 meses a 2 años, o de 2 a 4 años. Cuando atendemos casos específicos de tortura, nosotros como mecanismo, en algunos casos perdemos a los patrocinados en el sentido de que a veces prefieren irse por la tipificación de intento de homicidio o lesiones gravísimas. Ese tipo de tipificaciones, en el sentido que la penalización es más grave que lo que es tortura. Entonces, es ahí donde los usuarios o las víctimas de tortura a veces prefieren irse con otras tipologías y no tanto la de tortura, porque como ven, la pena da pena porque solamente son de 2 a 4 años, y si lo mata si lo mata a esta víctima, solamente es una pena de presidio de 10 años, ¿no? Entonces, como les decía también, el mecanismo ha presentado ya proyectos para que se cambie la penalización en este tipo de delitos, en el sentido que, como les digo, en normas internacionales y otros códigos penales de otros países dan penas privativas de mayor cantidad de años. Tipos de tortura. La tortura física, que es la más común, la que más han debido escuchar, cuando alguien escucha la palabra tortura, ve personas en la silla o personas ahí colgadas y latigadas y demás cuestiones, ¿no?
Pero ¿qué es la tortura física? Son golpes como puñetazos, suspensión, patadas, posturas forzadas, ejercicios físicos extenuantes, quemaduras como cigarrillos, choques eléctricos, asfixia, capucha húmeda o lesiones por aplastamiento, etcétera, etcétera. O sea, es toda situación que cause algún tipo de lesiones. Hemos tenido, por ejemplo, en Tarija, un caso donde ha habido conscriptos donde han padecido estos ejercicios físicos extenuantes, es decir, que supongo su instructor ha hecho que realicen por mucho tiempo ejercicios y demás cuestiones. Entonces, se ha intentado de alguna manera intervenir en estos casos, ¿no? Sí caería en lo que es tortura física, en el sentido que son ejercicios físicos extenuantes. Estas tipificaciones o estas categorías de tortura física están en el protocolo de Estambul, en el párrafo 188 y el 231, entonces sí son importantes para nosotros. Sin embargo, obviamente, la familia ya no quiso hacer más acciones y, como les digo, nos limita a atender casos considerados para nosotros como tortura. Ahí son tipos de asfixia húmeda y la asfixia seca, cuando les ponen bolsas plásticas en la cara. En el trabajo que hemos realizado entrevistando a personas privadas de libertad, nos han mencionado que una de las formas de tortura física es la asfixia seca, en el sentido de ponerles bolsas en la cabeza. Incluso en algunos casos les ponen gas dentro de las bolsas para que el efecto torturador sea más fuerte. Tipos de tortura psicológica, bueno, ya hemos visto esta fotografía más antes, pero quería ponerla también ahí porque es una forma de establecer que se denigra a la persona. ¿Qué es la tortura psicológica? Son humillaciones de tipo verbal o forzando la realización de actos humillantes, amenazas de muerte, de daños a la familia, ejecuciones simuladas, condiciones de detención, celdas anormalmente pequeñas, superpobladas, condiciones antihigiénicas, falta de instalaciones sanitarias, administración irregular de alimentos, agua, exposición a temperaturas, privación de la estimulación sensorial, como sonidos, luz, etcétera, etcétera. Lo que quiero rescatar, por ejemplo, acá es que en la experiencia que yo he tenido al realizar estas valoraciones aplicando el protocolo de Estambul, es que igual uno de los métodos más utilizados son las ejecuciones simuladas, ¿no? Es decir, que cargan el revólver, la pistola, qué sé yo, y les ponen en la sien o en la boca y decirles ahorita mismo te voy a matar y todo eso. Sí hemos tenido esos casos o esa clase de denuncias. Después, por ejemplo, una de las fotos que les había mostrado del hacinamiento que hay en uno de los centros penitenciarios, eso, por ejemplo, ya se consideraría un trato cruel, inhumano y degradante. O las celdas de aislamiento, donde los privados de libertad están por más de 20, 30 días y demás cuestiones. Entonces, aparte de ser considerados tratos crueles, inhumanos y degradantes, puede saltar a la categoría de tortura en el sentido de que, como se había mencionado, se vea la afectación física y psicológica en este tipo de víctimas. Entonces, eso es lo que tenemos que tener bien en cuenta, la gravedad de la afectación que puede provocar estos hechos, por más que sea psicológica, en las víctimas. Aquí estamos viendo el hacinamiento, que como les he dicho, eso sería un trato cruel, inhumano y degradante. Ahí está una ejemplificación también de una humillación hacia las personas y todo eso. La tortura sexual. La gran cantidad de bibliografía a nivel internacional establece que la violación es un hecho de tortura. Entonces, también son hechos de tortura la desnudez forzada, donde en algunos lugares, para hacer requisas o cacheos, no sé cómo llaman, hacen que las personas se desnuden, como está ahí en la fotografía. Eso ya es tipificado como tortura. Los abusos sexuales que se relacionan a toques en las partes o en los miembros de las personas también es considerado como tortura.
tipos de tortura sexual, ¿no? La violación, obviamente con más razón, y los abusos sexuales. Vamos un poquito a lo que hemos realizado en este tiempo en la Defensoría del Pueblo como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. De la gestión 2019 a la 2022 se han recogido 364 casos ante la Defensoría del Pueblo. Las principales personas que han sido afectadas por esta clase de torturas han sido arrestados, en otras PPLs, más abajo soldados y finalmente otros. Los que han sido tipificados como tortura es el 12% y malos tratos con el 88%. Lugares y causas de tortura. Donde se tortura más, según los datos que hemos recaudado, son en las estaciones policiales. ¿Para qué? Para que se confiesen de un delito, para que se los castigue y todo eso. En los centros penitenciarios, en segundo lugar. En los cuarteles se ha visto también actos de tortura por parte de las autoridades. Y otras entidades se refieren, por ejemplo, a casos donde guardias municipales han golpeado y amenazado a vendedores, causándoles mucho daño y se han tipificado como tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. La APT, que es una ONG con bastante tiempo, ha realizado una investigación por más de 30 años para saber o establecer si la prevención de la tortura funciona o no. La investigación se llamaba la prevención de la tortura funciona, con signos de interrogación. A partir de esa investigación, los resultados, la APT ha creado un texto, si vale el término, el cual titula Sí, la prevención de la tortura sí funciona. Y el presente documento es el resultado de interesantes debates sostenidos en la APT en torno a las conclusiones de la investigación encargada por la APT y la contenida en el libro. Obviamente funciona la prevención de la tortura. Entonces, este texto que ha creado la APT indica que sí funciona la prevención de la tortura bajo estos términos. Las salvaguardas durante la detención. Como se ha visto en la anterior diapositiva, donde más se establece hechos de tortura son en la detención, en la aprehensión de estas personas. Y no se cumplen las salvaguardas. ¿Qué son las salvaguardas? Son derechos que tienen que tener estas personas aprehendidas para que no se cometan estos hechos de tortura o para que no se vulneren sus derechos. Las salvaguardas son la notificación a la familia o a un amigo, o sea, tiene que tener esta persona aprehendida derecho a notificar a un familiar de que lo están deteniendo. Otra salvaguarda es el acceso a un abogado. Eso es bien importante para que cuando pueda declarar esta persona sea en la presencia de un abogado. Y la tercera, y también bien importante, es el acceso a un examen médico independiente. Es decir, tiene que realizarse estas tres salvaguardas principales para que para que se prevenga la tortura. Si se da cumplimiento a estas salvaguardas, según este texto, indica que sí se puede prevenir la tortura. En la gran mayoría de los casos, por las investigaciones que hemos realizado, por las denuncias que tenemos y por los casos que hemos atendido, es en la aprehensión donde se vulneran estos derechos y no se respetan estas salvaguardas. Otro de los aspectos que se menciona en este texto, por ejemplo, dice que los funcionarios policiales buscan la confesión de un hecho delictivo, es decir, tal vez alentados por los fiscales o por los jueces o por resolver el caso de una vez o cualquiera de estas motivaciones, el funcionario público busca la confesión de este hecho delictivo. Y para buscar para buscar esta confesión, generalmente provoca actos de tortura, tanto físicas como psicológicas. Y obviamente son los jueces y los fiscales quienes no deberían alentar mucho este tipo de
no estoy diciendo que así alientan, pero de alguna manera, tal vez por resolver el caso lo más antes posible, y el policía tal vez por ver que se va a cerrar el caso lo más antes posible también, realiza este tipo de actos de tortura para buscar una confesión. El enjuiciamiento. Cuando los y los torturadores son procesados de forma más o menos consistente, el riesgo de tortura disminuye. Actualmente a nivel nacional no tenemos ni una sola sentencia de tortura, es decir, los hechos de tortura que se han denunciado, que se han presentado, hasta ahora no han llegado a una sentencia. Y este documento del APT dice, si se llegara a enjuiciar adecuadamente a estas personas, si se llegara a tener una sentencia de una persona que ha torturado, de un funcionario público que haya torturado, eso puede ser una forma de prevención a que otras personas no cometan tortura. Y les reitero, Bolivia hasta ahora no tiene ningún tipo de sentencia con esta tipificación de la tortura. El monitoreo. Este documento también indica que lo que hace los mecanismos nacionales de prevención de la tortura, lo que hace el defensor del pueblo, monitorear estos lugares de detención, ir a visitas, ayuda a que también se prevenga. Hemos tenido muy buenos resultados en las visitas que hemos realizado a diferentes centros penitenciarios, uno que hemos realizado a nivel nacional el 3 de marzo de este año, donde hemos visto principalmente deficiencias en el área de salud, por muertes en custodia y todo eso. Entonces, a partir de la intervención nacional que hemos realizado, se ha podido determinar que los privados de libertad en centros penitenciarios están siendo muy mal atendidos en lo que es el área de salud, peor el área de salud mental. Tenemos discapacitados, tenemos personas con trastorno mental que no están cuidados de manera adecuada, no existe un lugar, debía haber un centro penitenciario, un hospital con administración penitenciaria, así se llama, un hospital psiquiátrico, para que este tipo de personas sean remitidas y sean cuidadas y tratadas adecuadamente. Entonces, a partir de las visitas, por ejemplo, en Chonchocoro ya hay una ambulancia, ya se han creado los ítems para médicos y todo eso. Entonces, sí, este tipo de monitoreos tienen mucha importancia para que se prevenga lo que es hechos de tortura. Y los mecanismos de queja. Es importante también señalar de que las personas que están haciendo investigaciones sobre lo que es la tortura no sean de alguna manera perseguidas por el gobierno, por otras instancias, por hacer este tipo de investigaciones, ¿no ven? Finalmente quiero mencionar un texto que dice, que lo menciona Pau Pérez. Pau Pérez es un psiquiatra forense español que tiene mucha experiencia en lo que es trabajo con privados de libertad, trabajos con dictámenes periciales basados en el Protocolo de Estambul, el cual dice, ese quiebre de la visión del ser humano, la ruptura del concepto que tenemos de la bondad, de la confianza en los demás, de la intimidad, de la seguridad, es realmente lo que es muy difícil reconstruir en las personas que han sufrido tortura. Es decir, las personas que han sufrido tortura ya no creen que las personas son buenas, ya no tienen confianza en las personas, dejan de ser bondadosos y esto se repercute a nivel de lo que es su familia y todo lo que es la sociedad. Bueno, hemos concluido y muchas gracias por la atención y espero que esta vez haya algunas consultas que tal vez las podamos resolver. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias a ti, Edgar. Muy completa la explicación, creo yo. Nos ha permitido precisamente poder entender a cabalidad cuáles serían las funciones y atribuciones del mecanismo, además de poder entender realmente con ojos desde una perspectiva de derechos humanos, claramente qué podríamos entender por temas de tortura y, en cierto modo, la situación en la que actualmente estamos en el país en relación a este delito. Bueno, entonces, como tú mencionabas, vamos a permitir que las personas que están escuchando y participando de esta sesión en línea puedan darse el tiempo de hacer una pregunta, tal vez algún comentario,
tal vez quieran complementar algo en relación a lo que se ha conversado acá en este momento, y pueden hacerlo utilizando el micrófono, o en su caso también, si gustan, pueden utilizar el chat de la sala, con la cual pueden hacer sus preguntas. Así que por favor les invitamos a que puedan hacer sus preguntas y participar. Bueno, mientras haya las personas la piensan, creo, para hacer la pregunta o comentario, aprovecharé, por favor, para poderles hacer recuerdo que en este curso vamos a tener 2 sesiones programadas precisamente para todo hasta que termine el curso. Esta es la primera sesión, y la segunda sesión se la va a realizar justo cuando estemos con el último módulo, ¿no? En la última semana. Entonces, para que ustedes también puedan prever el hecho de poder determinar el tiempo para poder participar de la misma. Sin embargo, estamos conscientes nosotros de que este horario tal vez no es el más adecuado, considerando de que es un horario de trabajo, ¿no? Con esto de que se ha movido el tema del horario discontinuo, ahora que usamos ante el continuo, entonces se complica un poco, porque sabemos que muchas personas todavía están en ejercicio laboral. Estamos preocupados de este tema y vamos a tomar medidas al respecto para que la próxima sesión sí se realice en un horario que no sea necesariamente laboral, y así se pueda trabajar de una manera más calmada y se pueda participar de estas sesiones, ¿no? De todas maneras, esta sesión va a estar grabada, como les había mencionado, para que todos luego posteriormente puedan verla y así también informarse sobre el tema trabajado. Aprovecho entonces, Edgar, de pasarte una pregunta de Johans Porcel, que nos manda a través del chat la siguiente. Dice: ¿qué métodos o qué políticas se tiene en nuestro país para que una víctima de tortura pueda volver a confiar en las leyes? La parte última que he podido mencionar sobre lo que dice Pau Pérez, sobre los efectos de la tortura, bueno, es bien difícil que la persona pueda volver a confiar en alguien. Es bien difícil, como les digo, que puedan creer en la bondad de las personas. Y eso repercute obviamente en lo que es en creer en las leyes. Les reitero, una víctima de tortura que entra a un proceso penal, dura años estos procesos, lastimosamente. Les reitero, no tenemos ni una sola sentencia de tortura en nuestro país, y es bien difícil que vuelva a crear tanto en las personas y peor en las leyes, ¿no? No sé si se refiere a esa consulta. Gracias, Edgar. Si a alguien más le gustaría tal vez... Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Sí, te escuchamos. Adelante, por favor. Sí, una consulta sobre el caso de El Salvador, sobre el presidente que está en las cárceles, ha agarrado bastante gente a esas pandillas. ¿Cómo es el caso de derechos humanos? ¿Eso me podría explicar, licenciado? Sí, hemos seguido nosotros como mecanismo muy de cerca todas las acciones que están realizando en El Salvador, si no me equivoco, con estas personas de pandillas, las salvatruchas y demás cuestiones, todo eso. Hemos visto videos de las condiciones en las que están los privados de libertad en estos lugares, y desde mi punto de vista, obviamente se violan derechos humanos de estas personas, porque en algunos de los casos, por ejemplo, no tienen derecho de visita por más de un mes o por más tiempo, creo. Si bien las condiciones de infraestructura que hemos visto en los videos nos parecen adecuados, sin embargo, se vulneran ciertos derechos en el sentido de que no tienen acceso a ciertas actividades. Estar en un centro penitenciario lo que limita es tu locomoción, y supuestamente tus otros derechos estarían, no se tendrían que violar. Sin embargo, estos hechos, desde mi punto de vista, como te digo, sí se violan derechos humanos, y debían intervenir instancias internacionales y nacionales para ver este tipo de situaciones, ¿no? Muchas gracias, licenciado. Gracias, Isabel, por la pregunta. Tenemos una pregunta más a través del chat que dice: Libertad Quiroz nos pregunta: ¿qué impacto tiene la tortura
en las familias de una víctima de tortura? Muy bonita la pregunta. Eh, por ejemplo, hay investigaciones muy interesantes con víctimas de tortura y desaparición forzada, donde el hecho de que tu familiar esté desaparecido o no sepamos dónde desde ya es un trato cruel para los familiares. Es más, el hecho de pasar esta vía crucis, que es un proceso penal para que se establezca la sanción a las personas que han torturado, también se toma en cuenta como un hecho de malos tratos o tortura. Las familias sufren, desde mi punto de vista, tal vez un poquito más en el sentido de no saber dónde están sus familiares, la angustia de no saber si estará vivo o estará muerto. Obviamente la familia y el entorno social sí es afectada por la tortura. Gracias, Edgar. No sé si alguien más tuviera la intención de hacer tal vez un comentario, una pregunta. Este es el momento. Bueno, creo que el tema ha quedado claro. Renzo, si me permites una acotación. Claro que sí. Hemos realizado varios talleres similares a estos con personas, con servidores policiales. Y una de las preguntas que más salían era, ¿cómo sabemos si esta persona privada de libertad ha sido torturada o no? Yo soy un policía, saben decir ellos, y él puede mentir y decir que yo le he torturado, que le he amenazado, que le he pegado y demás cuestiones. ¿Cómo se establece si está mintiendo o no está mintiendo este privado de libertad al cual le ha arrestado? Es una de las preguntas más comunes que han salido en los diferentes talleres que hemos dado por parte de los policías. Y una manera de aclarar también acá a nuestros compañeros que están participando de este taller, el protocolo de Estambul, como les decía, nos da una guía bien detallada, bien importante sobre los procesos y procedimientos por los cuales tenemos que investigar y documentar hechos de tortura. El protocolo de Estambul busca la coherencia y la consistencia en lo que te dice el privado de libertad y las afectaciones médico-psicológicas. Entonces, esas respuestas se les da a los compañeros de los policías para que se sientan más tranquilos en el sentido de que no es fácil que mientan los privados de libertad, sino es, como les digo, el protocolo de Estambul nos ayuda a establecer ese tipo de coherencias y así se establece si está mintiendo o no está mintiendo. Por eso es que es bien importante que puedan los compañeros ojear lo que es el protocolo de Estambul, que es una herramienta bien importante también para los policías o los servidores públicos para que puedan manejar este tipo de información. Ese era un apunte que quería dar. Muchas gracias, ella, por la complementación. Creo que igual muy pertinente, ¿no? Si siempre queda esa duda, creo que para muchas personas puede ser que no esté diciendo la verdad, ¿no? Sin embargo, es bueno saber de que hay instrumentos científicos y aprobados, trabajados por muchos profesionales que nos garantizan realmente saber si una persona ha sido o no, o ha sufrido o no un tema de tortura. Bueno, pues estamos justo con el tiempo al filo, creo que estamos terminando dentro del parámetro que habíamos esperado. Nuevamente agradecerte, Edgar, por darte este tiempo y acompañarnos. Esperemos que en las próximas sesiones, o en las próximas versiones de este curso también seas parte de esto para podernos dar esa visión importantísima que ustedes también como psicólogos nos pueden dar en marco a lo que está sucediendo en este, bueno, lamentablemente todavía fenómeno que tenemos en todas partes del mundo, no solamente acá. Agradecerle al mismo tiempo a todas y todos los que han dado el tiempo de poder participar en esta sesión. Y por favor estén atentos para la siguiente, que vamos a tener un nuevo horario para poder mejorar el acceso y la participación a la misma. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.